Adrián, hacéis muchas cosas, ¿no? Voy a deslizar una pista y a partir de ahí tú empiezas a construir el relato porque creo que es un relato muy, muy interesante, ¿no? Pero conjugáis la inteligencia artificial y la medicina, ¿no? Ujú. Hasta extremos de una sofisticación que no tiene demasiados precedentes. Sí, bueno, muchas gracias por las palabras, ¿no? Lo cierto es que esta carrera comenzó ya hace unos cuantos años, cuando la inteligencia artificial aún no estaba posicionada tanto en la sociedad, ¿no? Y no era tan relevante. Y nosotros ya en aquel momento, pues ya me estoy remontando a hace más de 10 años, empezábamos a ver la inteligencia artificial como una herramienta necesaria para apoyar la toma de decisión en medicina. ¿Por qué? Porque el médico, a día de hoy, ¿en qué basa su toma de decisión? Pues en el 99% de los casos en su experiencia individual, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en el mundo del Big Data, la medicina es una de las disciplinas humanas, ¿no? que genera más volumen de información, y ese volumen de información no tiene sentido que no se aproveche en esta etapa histórica, ¿no? Para mejorar la forma en la que tomamos decisiones. Sin embargo, existe un gran decalaje o una gran separación entre el mundo de la medicina y el mundo tecnológico. Esto es una cosa que si no estás dentro es difícil de ver, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial ha ido muy rápido en campos como la banca, las finanzas, ¿no? Y en medicina no, hay como un muro ahí que le cuesta penetrar. Y es curioso porque tú cuando vas a pedir una hipoteca, ¿no? Tú te miras todo, te miras todos los detalles, todos los esquemas de amortización, cuánto me van a cobrar, cuánto no, etcétera, etcétera. Y sin embargo, para hacer cosas tan complejas como un trasplante de médula, que puede significar fácilmente un 30% de probabilidades de fallecer por complicaciones relacionadas con el propio trasplante, tú te basas en lo que te dice tu médico. Y tu médico habitualmente se basa en lo que ha leído y en lo que hablamos en conjuntos o en la toma de decisión colegiada, ¿no? en grupos de expertos en los hospitales. Sabemos que eso no es perfecto, de hecho dista mucho de ser perfecto. Y entonces la nueva revolución que estamos intentando poner en marcha en el campo de la medicina, en particular en mi campo, que es la oncohematología, es ayudar a los médicos a tomar decisiones basadas en datos con modelos de inteligencia artificial en su día a día. No hacer investigaciones inaplicables, sino generar tecnología que ellos puedan activar en su consulta, en el día a día, y ayudarles o bien a tomar una decisión para un paciente sobre la cual no saben cuál es la mejor opción, o a reafirmar su posición sobre algún aspecto que a lo mejor nos genera dudas en la práctica clínica asistencial. Yo como médico tengo la necesidad de contactar constantemente con mis compañeros para buscar opiniones, ¿no? Y la realidad es que eso nunca, con el tiempo que tenemos para atender pacientes ahora mismo, que son 5 o 10 minutos por consulta, tú no puedes hacer un abordaje tan puro de cada paciente como el que te puede hacer una inteligencia artificial bien programada. Entonces, la realidad es que lo que hacemos desde nuestro grupo de investigación y ahora también desde nuestra startup es intentar llevar todos estos desarrollos de inteligencia artificial, este conocimiento de inteligencia artificial, a apoyar la toma de decisión del médico, a que se informe mejor sobre un caso concreto, o ya en otras facetas a mejorar el diagnóstico, acelerarlo, conseguir un diagnóstico más preciso, ver si hay características en la genética del tumor que te haga predecir una mejor respuesta a un fármaco que a otro, ¿no? Y no ir al tuntún, o incluso simplemente a generar nuevos fármacos, que parece una cosa simple, pero no, es una cosa muy ineficiente y necesita aproximaciones basadas en datos. Estás dejando muy claro que la inteligencia artificial es el copiloto y la decisión final la toma el médico. Sí. He leído que hay algún hospital en China donde es al revés, ¿no? Estás dejando muy claro que no es así. Es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es el impacto potencial en la medicina si conseguimos universalizar todas estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Se pueden salvar muchas más vidas? Sí, porque el proceso asistencial, aunque España tiene un proceso asistencial de muy elevada calidad, y buena prueba de ello es que tenemos una de las esperanzas de vida más altas del planeta, ¿no? El problema es que hemos llegado a un nivel de demanda asistencial
que supera la oferta. No hay suficientes médicos, no hay suficiente tiempo. Yo ya te digo que en mi consulta, para pautar tratamientos de quimioterapia, a veces no tengo más de 10 minutos al día por paciente. Eso no es lo óptimo, ¿no? Entonces, la realidad es que el sistema es imperfecto. ¿Por qué? Porque está fragmentado. Estamos fragmentados en especialidades que solo vemos compartimentalmente al paciente. Yo veo al paciente desde el punto de vista del tumor hematológico, pero puede tener un problema cardíaco o un problema endocrinológico y eso no está integrado. Se necesitan herramientas de integración y ahí es donde está la inteligencia artificial. Luego este mismo paciente puede tener complicaciones, puede ir a urgencias y que lo vea un médico que solo tiene experiencia en manejo urgente de enfermedades y no es consciente de la complejidad que puede arrastrar. Ahí necesitamos integración con inteligencia artificial. Y luego también muchas veces pues tomamos decisiones que no son las más correctas, no porque no lo sepamos, sino porque o bien tenemos una limitación temporal o bien el paciente tiene otras condiciones, interacciones medicamentosas u otras patologías de las que no somos conscientes en el mismo momento. ¿Por qué? Porque estamos empezando a generar tanta información sobre un solo paciente que es que ya nuestra propia mente es incapaz de procesar todo eso. Y si no, haz la prueba de que no sé si tienes un familiar, seguramente te ha pasado, que lo estaba viendo un médico durante años y ese médico se va de vacaciones y lo ve uno que está de sustitución, ¿no? ¿A que no es lo mismo? No es lo mismo porque no conoce todo tu historial, no es capaz de integrar toda esa información. ¿Eso qué lleva? A ineficiencias, a errores o decisiones subóptimas, a pedir pruebas complementarias que no son necesarias y todo eso acaba sobrecargando al sistema y nos hace cada vez más dependientes de una medicina que hace demasiadas pruebas con menos acierto o con poco acierto y eso redunda en una peor asistencia sanitaria. Adrián, ¿cuál puede ser el futuro desde la perspectiva de la herramienta? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que a lo mejor tú con tu equipo de investigación y tu startup creáis una herramienta que se puede utilizar de manera generalizada en Europa, pero a lo mejor Estados Unidos tiene otra, a lo mejor China tiene otra y Japón tiene otra. ¿Cómo se hace para que, digamos, este salto cualitativo y esta capacidad de salvar vidas de manera mucho más precisa sea universal? ¿O vamos a tener que ir sí o sí por compartimentos? La realidad es que estamos involucrados en una carrera competitiva espectacular, como creo que nunca antes habíamos visto desde que se descubrió América, ¿no? Y entonces la realidad es que probablemente van a surgir muchas soluciones, ¿no? Incluso los hospitales privados en Estados Unidos están desarrollando sus propios modelos de inteligencia artificial para aumentar eso que te digo, la eficiencia del proceso, ¿no? Yo creo que igual que no hay sistemas sanitarios iguales, incluso dentro de la misma España, ¿no? Y mucho menos dentro de Europa, o si te vas a África, pues ya verás que la situación es dramáticamente diferente. Yo creo que al final vamos a tener que desarrollar modelos de inteligencia artificial diferentes que también tengan en cuenta las características locales o del ecosistema en el que estamos, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo, ¿no?, el tipo de fármacos a los que tienes acceso en España en un momento concreto que los que puedas tener acceso en Estados Unidos, ¿no? O no es lo mismo el esquema de diagnóstico de una enfermedad concreta en un país con más recursos que en otro con menos recursos. Entonces probablemente va a tener que haber soluciones que no van a ser estáticas, van a estar en flujo constante, actualizándose y modificándose constantemente, ¿no? Y esto es una cosa que hacemos en nuestro programa Código Rojo. Nosotros hemos generado una plataforma de inteligencia artificial generativa multimodal para la medicina, se llama Código Rojo y está disponible en la web chatbot.codigorojo.tech. Y realmente aquí es lo que observamos, ¿no?, que en función de cómo alimentemos estos programas, pues las respuestas son más American-like o European-like, ¿no? Y esto al final hay que ir ajustándolo en función del dominio de aplicación donde va a tener implantación ese modelo. La verdad es que hay cosas que pueden ser muy genéricas, pero hay otras cosas que son más de manejo fino y que a lo mejor en tu día a día pues necesitas que sean customizadas a tu entorno asistencial. Te pregunto un poco también por tu disciplina médica. Se habla mucho de las posibilidades que tenemos de anticiparnos al cáncer de diferentes maneras. Igual conoces la biotech sevillana Universal DX, que está, bueno, lleva años trabajando en un test de detección precoz del cáncer de colon, pero tienen una plataforma tecnológica que permite replicar
en otros tipos de cáncer ese test. Nos preocupa mucho esta enfermedad porque es la enfermedad de la que nos morimos muchas veces, quizá también por la edad, ¿no? Yeah. ¿Qué va a pasar en el futuro con el cáncer? O sea, pues fíjate, es muy interesante la pregunta. El cáncer no va a parar de crecer, es una maldición que acompaña al envejecimiento, ¿no? Si bien es cierto que hay mucho cáncer en jóvenes, la verdad es que el principal factor de riesgo para tener cáncer es vivir mucho, ¿no? Y entonces, ¿por dónde van los tiros ahora mismo? Es por conseguir tratamientos que sean menos tóxicos y más específicos y más efectivos contra el tumor, ¿no? Estamos hablando de inmunoterapia, que ya no utiliza la quimioterapia, sino que es mucho más selectivo. Pero todo esto sigue teniendo sus pros, sus contras e importa mucho la estimación de qué tipo de paciente tienes delante. Fíjate que, por ejemplo, incluso uno de los proyectos en los que estamos involucrados lo que pretende es ayudar a los médicos a estimar la fragilidad del paciente que está delante de sí, delante de uno mismo. Porque aunque te parezca increíble, no tenemos definiciones muy consensuadas entre los médicos de cómo de adecuado o cómo de fit es un paciente para recibir un tratamiento más agresivo o más suave, más paliativo, más de control de síntomas. Y esto todo está en el aire. La inteligencia artificial es como un revulsivo que ha entrado aquí en este campo y nos está empezando a hacer cambiar nuestra forma de ver el mundo. Tú fíjate que los médicos siempre habíamos visto el mundo de una manera pues muy lineal, ¿no? Creo que lo decía Pablo Picasso, esto de que todos los niños nacen siendo un artista, y el problema es mantenerse uno siendo un artista conforme crece, ¿no? Y la verdad es que tú cuando estás en la facultad tienes muchas ideas, me encanta esta especialidad o me encanta lo otro, tienes una mente muy abierta y sin embargo conforme vas especializándote te olvidas de todo lo demás y solo te enfocas en lo tuyo, ¿no? No, pero hay un tema aquí muy interesante de cáncer de no sé qué, olvídate, yo estoy a lo mío, no me molestes, ¿no? Entonces, el tema es que nosotros necesitamos tener una mentalidad mucho más plástica y ver el mundo que hay fuera de la medicina y adaptarlo a nuestras necesidades, ¿no? Y este es el aspecto un poco del impacto de la tecnología en el tratamiento del cáncer. Si bien es cierto que anticiparlo podría ser una solución ideal, eso tiene tela, porque como dices tú, hay muchos diagnósticos genéticos en marcha que se basan en análisis de sangre. Pero ¿sabes cuál es el problema de todas estas tecnologías? Y que a mí me parece bastante concerning, ¿no? Como dicen los ingleses, que es que cada avance que damos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer implica también un aumento de la desigualdad, porque esto solo se aplica en países ricos. Entonces nosotros estamos viendo papers de países subdesarrollados donde están utilizando tratamientos para el cáncer que nosotros no usamos desde hace 30 años. Y esto también es un tema que nos debe hacer reflexionar un poco. De hecho, muchas de las herramientas de inteligencia artificial que nosotros estamos desarrollando aquí en España tienen como fin reducir las capas complejas de análisis genético en ciertas patologías para poder estimar el riesgo para hacer un trasplante o no de médula ósea para un paciente concreto. ¿Por qué? Porque hay que generar tecnología, sí. A veces tiene que ser compleja, pero si se puede simplificar, tienes que intentarlo porque aumentas el impacto de esa tecnología en muchos entornos sociosanitarios que no son tan privilegiados como España. Muy bien, Adrián, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, un auténtico placer.